Mas el que negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A ver, yo leo otrito. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Listo, acompáñenme, vamos a orar entonces. Amado Señor, venimos esta noche, Padre Celestial, dándote gracias por la oportunidad que nos das de estudiar y aprender tu palabra, Señor. Venimos, Señor, agradeciéndote por el enorme privilegio y responsabilidad que nos das, Señor, de aprender, Señor, de ti, de conocerte, Señor, y que hayas tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos hayas encontrado, Padre. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos instruya y podamos, Señor, aplicar tu santa palabra a nuestra vida y no solamente conocerla en nuestra mente, sino conocerla en nuestra mente y ponerla en práctica en nuestra vida y llevarla en nuestro corazón. En nombre de Jesús oramos el día de hoy. Amén. 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 Listo, entonces acabábamos el verso 11 la noche anterior y ahora empezamos en el verso 12 del libro de Lucas. Ya estamos por la mitad. Bastante extenso el Evangelio según San Lucas. Tiene bastantes cosas únicas que no se encuentran en otros evangelios. Por ejemplo, la parte que vamos a estudiar ahorita sobre la levadura de los fariseos no está retomada en ningún otro evangelio. Y vamos a avanzar ahí el día de hoy, los primeros 3 versículos, y tenemos otros más hasta el verso 12 que vamos a estudiar. El día de anoche, ayer por la noche estudiábamos y aprendíamos mucho sobre cuál era el error de los fariseos, cuál era el pecado de los líderes religiosos de la época de Jesús y por qué es que el Señor Jesús les predicaba y les hablaba y les hacía señales y les llamaba y les exhortaba al arrepentimiento. Sin embargo, ellos no escuchaban, no entendían, no tenían oídos para oír. Y hablaba el Señor Jesús sobre los líderes religiosos de esa época y hablaba de que ellos eran hipócritas, que por fuera parecían personas santas, personas que amaban a Dios, personas que cumplían la ley, las escrituras de Dios conforme a lo que está escrito. Sin embargo, por dentro, decía el Señor, estaban llenos de mentira y de engaño y de falsedad y de rapacidad. Entonces eran como sepulcros que por fuera están blanqueados, pintados, y por dentro están llenos de inmundicia, de podredumbre y de maldad. Y por eso el Señor, habiéndoles predicado muchísimas veces y habiendo hecho muchas señales, decretó sobre ellos los lamentos y se lamentaba sobre ellos y decía: ay de vosotros fariseos, ay de vosotros intérpretes de la ley también, que era otra de las clases sociales de esa cultura teocrática, cultura donde la religión era la ley, donde la religión era el gobierno, donde los maestros de la ley eran los que interpretaban la ley divina y la aplicaban al diario vivir. Y eran personas que daban el significado de lo que significaba básicamente la palabra de Dios en la vida diaria y hacían que la gente la cumpliera a la fuerza, y al mismo tiempo ellos no la cumplían ni movían siquiera un dedo para poder cumplir la ley, y por el contrario tenían maneras para salirse con la suya y ignorar lo que la palabra de Dios decía. Otra de las cosas que aprendíamos ayer era que en la cultura de ese entonces, sobre todo en el grupo de los fariseos y líderes religiosos, por fuera ellos cumplían hasta el más mínimo y escrupuloso detalle de las cosas, pero por dentro ignoraban la justicia, ignoraban la misericordia, ignoraban el amor al prójimo. Y el Señor les decía algo tan terrible, que era la palabra necios. De necios, lo uno les es necesario tanto hacer lo uno como lo otro. Y en ese contexto empezamos hoy
el Señor Jesús en el verso 12 empieza a hablar a una multitud que se le juntó justo después de tener este encuentro con los fariseos y les hace una advertencia bastante grande y es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Dice el verso 12, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué piensan ustedes que el Señor, cuando notaba la multitud que lo seguía, dice la palabra, a este punto eran millares, miles y miles y miles de personas alrededor de él, tanto que se pateaban unos con otros, que se aplastaban unos con otros, que era peligroso básicamente estar ahí entre esa multitud y poder ser pisoteado y aplastado? Porque el Señor Jesús, mientras miraba a esas multitudes, viene a sus discípulos y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hay varias palabras ahí que llaman la atención. La primera es que había tanta gente que se atropellaba, tanta gente que se apretaban unos con otros, que era incómodo estar ahí, hasta cierto punto peligroso estar ahí. Y toda esa gente se juntaba ¿por qué se juntaba la gente ahí? ¿A qué habían llegado? Pues a verle y a escucharle a Jesús, ¿no? A ver y a escuchar a Jesús, claro que sí. Unos probablemente con fe de creer en el Señor. Otros simplemente querían ver los milagros. En otras palabras, la gente había llegado ahí por la fama que el Señor Jesús tenía. Y mientras el Señor Jesús mira a toda esta gente y la fama, pues, que su ministerio conlleva, y sus discípulos, que son básicamente los herederos del ministerio del Señor, a los que Él va a dejar a cargo cuando Él ya no está. El primer mensaje que le da a sus discípulos, al verles a ellos y al ver a la multitud de gente allá, da cuenta que estaban parados enfrente de un concierto. Y junto antes de empezar a tocar, el Señor les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En esa posición, básicamente, en la que estaba el Señor. Y pues sabemos que el Señor no había sido tentado de todas las maneras. Aún Satanás mismo le había ofrecido los reinos de este mundo y el Señor no pudo ser tentado. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado, mas no cayó en pecado. Sin embargo, nosotros, y en especial los apóstoles, que es a los que les dirige primeramente este mensaje, Él les está guardando la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Quién sabe qué es la levadura? ¿Alguien que haya hecho alguna vez un poco de panadería? La levadura es lo que hace que cuando haces, por ejemplo, el pan, Uh-huh. se esponje, crezca. Oh, ok. Y la relación levadura-masa, Marco, por ejemplo, la harina, ¿no? ¿Cuánta harina se ocupa y cuánta levadura se ocupa cuando haces? Todo eso tiene porciones. Tiene porción. Ok. Listo. Entonces, la levadura es básicamente un grupo de bacterias, ¿no? Ajá. Que cuando básicamente lo mismo que se le pone al vino para fermentarlo, que se pone simplemente un poquito y ese poquito empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta que toda la masa está, podemos llamarlo de esta manera, aunque no signifique nada malo, porque nosotros comemos pan con levadura, bueno, los que comemos pan, y no tiene nada de malo, pero la levadura básicamente infecta, ¿no? Entre comillas, toda la masa y pues después de llegar a ser un poquito se encuentra en toda la harina, en toda la preparación
de panadería. El Señor usa esta imagen para hablar a sus discípulos, decirles, guardaos, guardaos. Estad alerta. Estar pendientes. Revisarse constantemente para no tener un poco de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura actúa de una manera bastante curiosa en la harina y en donde sea que se ponga. Es una permeación lenta, constante e incisiva, hasta que completa de leudar todo el contenido de la materia en la que se usa. En este caso, la hipocresía a la que se refiere el Señor, según una definición que encontré, dice, la hipocresía es el fingimiento de ser algo que uno en realidad no es, o de aparentar creer algo en lo que uno no cree. La falsa asunción o la falsa presentación o apariencia de virtud o de religiosidad. Según lo que habíamos estudiado en el verso 11, los fariseos estaban preocupados únicamente por las cosas de afuera, por cómo la gente los miraba, porque los saludaran y les dieran el prestigio y la honra y los beneficios de ser un líder religioso, lo que significaba un líder político, un líder económico, alguien que tenía poder económico, poder político y tenía poder para ejercerlo sobre los demás. Una posición, básicamente. Y ellos estaban únicamente preocupados de esa parte, cuando por dentro estaban llenos de todos los pecados. De todos los pecados más terribles, como la avaricia, la envidia, la mentira, el engaño, ¿verdad? Una de las características de la hipocresía es sentirse superior religiosamente, juzgando a los demás, mientras al mismo tiempo uno tiene lleno el corazón de celos, envidia y orgullo. Y es tan incisivo y es tan delicado, tanto así que el Señor en otro de los versos del Evangelio dice, un poco de levadura, un poco, solo un poquitito, solo una pizca de levadura, que es lo que se utiliza según el pan que se vaya a construir, que se vaya a hacer, leuda toda la masa. Y la razón por la que el Señor Jesús advierte a sus discípulos que tengan la guardia arriba. ¿Qué significa estar en guardia? Por lo menos, Marco, tú que tienes experiencia en el boxeo, ¿qué significa estar en guardia? Estar atento. Manos arriba, ¿no? Estar atento, protegerte a todos los movimientos que quieras hacer, que quieras. Exacto. Exacto, el mismo concepto en lo militar, ¿no? Velar, estar pendientes todo el tiempo examinándose constantemente. Y la razón por la que el Señor pone tanto énfasis en esto de la hipocresía, primeramente es porque es un pecado que al Señor Jesús le desagrada muchísimo. Es básicamente algo hasta cierto punto nauseabundo para el Señor. Cuando una persona aparenta ser por fuera una persona piadosa y religiosa y amante de Dios, cuando por dentro está haciendo maldad y está actuando de mala manera y está equivocándose de esa manera tan triste, ¿no? Ponía un ejemplo, uno de los comentarios, y decía, es como, por ejemplo, decir que una persona
en su práctica religiosa diezma y da la cantidad exacta de dinero que tiene que dar al centavo, ni $1 más, ni $1 menos, exacto, el 10% de todo lo que gana él lo da sin falta el día que le cae su cheque, pero no levanta un dedo para ayudar a su prójimo. No levanta un dedo para ayudar a su vecino. O por el contrario, tiene odio o rencor contra su vecino. Oye, un Tomás. Esa es básicamente la hipocresía, por lo menos en un contexto actual. Otra de las cosas que encontraba referente a esto es que es tan importante mantener la guardia arriba contra el orgullo y contra la hipocresía, que nos aconseja a nosotros preocuparnos más de nuestra relación con Dios, porque Él conoce nuestro corazón, más de eso que lo que la gente piense de nosotros o de lo que indiquen las apariencias. Es decir, nuestra relación con Dios y nuestro corazón tiene una preeminencia y tiene algo más fuerte, más importante que lo que se mira por fuera y el que admira. Y la razón por la que el Señor pone tanto énfasis en esto es porque la hipocresía no dura mucho. Tarde o temprano, una persona que aparenta ser lo que no es, una persona que se basa o que vive solamente en las apariencias, tarde o temprano se descubre. Y dice el verso 2 y el verso 3 al respecto. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, es decir, en los cuartos más ocultos, en los cuartos más internos en una edificación, esto se proclamará en las azoteas. Todo sale a la luz, ya sea en esta vida o en el gran juicio de Dios, donde todas las cosas saldrán a la luz y donde todos, dice la palabra de Dios, daremos cuenta conforme a nuestras obras. Ese día todas las cosas saldrán a la luz. Y las personas que eran hipócritas, religiosamente hablando, esas personas van a pensar y van a llegar esperando su lugar en la mesa cuando el Señor va a pasar ese día la película de lo que pasaba tras bambalinas y van a decir, no, tienes razón en juzgarme, ¿verdad? Porque yo era un mentiroso. Me mentía a mí mismo, me engañaba a mí mismo y trataba de engañar a los demás. Pero a Dios nadie puede engañarlo. Es bien curioso cómo actúa ese tipo de maldad e hipocresía en las personas, no solamente en los líderes religiosos, sino también en la política y todo. Un poquitito de maldad, solo un poquito de maldad puede afectar a muchísimas multitudes. Por eso es comparado con la levadura. Solo se necesita un poquito para echar a perder todo. Puede infectar a una sociedad por completo. Puede llevar a una nación a perder el camino. Pónganse a pensar rapidito en Alemania nazi. La Alemania nazi que hizo la peor atrocidad que se ha podido hacer en la humanidad, que es asesinar a 3 millones de judíos. Por poco y los exterminan. Por poco. Según ellos, porque le hacían un bien al mundo, por librarse de los judíos. Eso es lo que puede llegar a pasar. Tal vez no es extremo en nuestra vida, pero definitivamente afecta a nuestro alrededor, afecta nuestras relaciones, afecta a las personas que nos rodean, afecta el testimonio de otras personas a las que nosotros aparentamos siendo religiosos, cuando ellos mismos tal vez tengan ojos y digan, pero ¿cómo puede ir a la iglesia tanto si
si va a la iglesia y habla de Dios todo el tiempo y vive de esta manera, y habla de esta manera, y la última vez que hablamos me insultó, o me maltrató, o me trató peor que una persona que no cree en Dios me hubiera tratado en mi vida. Esos son los efectos. Y por eso el Señor está tan preocupado al ver las multitudes y al ver a sus discípulos que son susceptibles a estas cosas. Les dice, mantengan la guardia alta, defiéndanse, prepárense contra la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ahora sigue el Señor instruyendo a sus discípulos, mientras en medio de esta multitud, su preocupación más grande es el de entrenar a sus discípulos, a sus más cercanos. Y les dice en el 4, mas os digo, amigos míos, les llama amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No temáis. ¿Quién se acuerda que habíamos aprendido nosotros de esa palabra? No temáis. Habíamos aprendido. No temer este mandamiento que se repite más veces en la palabra de Dios, directa e indirectamente. No temáis, no tengas miedo. Constantemente, es una de las constantes en la palabra de Dios. Y aquí el Señor lo está utilizando para hacer un contraste y dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. El Señor va a apuntar en realidad. El Señor dice, no tengan miedo, no tengan temor, porque al único que tienen que temer, es a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temer. ¿A quién se refiere el Señor en ese verso? ¿Quién tiene potestad para echarnos en el infierno después de perder la vida? ¿Quién tiene la potestad de juzgarnos y de determinarnos culpables? Jesucristo. Solamente Dios. Solamente Dios tiene potestad para juzgar y determinar a alguien culpable y echarlo al infierno. Curiosamente, la palabra infierno tiene que ver con una región. Parece ser que era una región donde se quemaba basura y habían fuegos constantemente. Y básicamente el Señor es a lo que se está refiriendo. No porque las personas que se quemen son basura, sino que probablemente ahí había fuego y ardor eterno, sufrimiento eterno, separación de Dios eterna que nunca se acaba. Y el único que tiene la potestad de matar solamente el cuerpo, porque muchas cosas pueden hacer que perdamos nuestra vida, pero solamente una cosa puede hacer que perdamos nuestra alma. ¿Verdad? Y el único que tiene esa potestad de decidir el destino de nuestra alma es el Señor. Entonces dice el Señor, no temáis a nada más que a Dios. Básicamente porque si uno teme a Dios, no tiene más a qué temer. Pongamos ejemplos prácticos. Una persona diga, yo no me porto mal porque temo a la ley.
O yo no hago esto, o yo no hago daño porque temo ir preso. O yo le tengo miedo tengo miedo o tengo temor de hacer esto y lo otro porque me da miedo a las consecuencias. Antes de tenerle miedo a las consecuencias, debemos temerle a Dios, que tiene potestad para juzgarnos conforme a nuestras acciones. Y si le tememos a Dios, no tenemos por qué tenerle miedo a nada más, porque sabemos que Dios es la máxima autoridad. Si le tememos a Dios, obviamente vamos a respetar absolutamente todo, y todas las leyes y todas las cosas. Porque Dios, sabemos que Dios es el único que tiene potestad para decidir nuestro destino eterno. Y es muy curioso porque el único que tiene potestad para decidir nuestro destino eterno, el único que tiene potestad para juzgar y salvar o echar al infierno, dice la palabra de Dios, aquí que lo estamos viendo nosotros, en el verso 6, que aunque tiene la potestad de echar al infierno, dice la palabra que tiene cuidado de nosotros. Y tiene un cuidado bastante peculiar. Vamos a revisarlo en el verso 6. Dice el verso 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Es decir, Dios tiene cuidado absolutamente de todo. Dios tiene cuidado de las tortolitas, de los pajaritos, que en el templo eran el animal más económico, más barato. Ya habíamos estudiado que cuando el Señor Jesús nació y lo presentaron en el templo, hicieron la ofrenda que era 2 tórtolas, ¿verdad? 2 palominos, que era lo más económico porque no habían para más. Y dice la palabra de Dios que hasta de eso tiene cuidado el Señor. Hasta de las tórtolas tiene el cuidado. Ni siquiera las tortolitas, los pajaritos más pequeños e insignificantes que se venden por centavos, no están olvidados delante de aquel que tiene potestad para echar al infierno o salvar el alma. ¿Cuánto menos nosotros? Porque aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Pónganse a pensar en eso. ¿Qué significa que Dios conozca hasta el más mínimo, íntimo, pequeño detalle de nuestra vida y tenga cuidado de absolutamente todas las cosas alrededor de nosotros? ¿Cómo los hace sentir eso? ¿Que Dios tiene el control de todo? Definitivamente tiene control de todo. Y el control que tiene es un control con el cuidado de nosotros. Es un control donde Él conoce absolutamente todos los detalles que rodean nuestra vida. Dice que tiene hasta nuestros cabellos contados. O sea, no podemos nosotros decir Dios no se preocupa por mí, yo no le importo a Dios. Por el contrario, Él se preocupa de cada uno de nosotros. Vamos a revisar unas referencias que tenía rapidito conforme a la levadura y a la hipocresía. Antes de seguir avanzando, vamos a revisar rápidamente a 1 Corintios 5, 6, 8. Déjenme lo pongo. Primera Corintios 5, 6, 8. Este es el apóstol Pablo juzgando algo que estaba pasando en una de las iglesias primitivas. Del 6 al 8 dice acá. Acá. Dice el 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Justo estábamos hablando de eso, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En la religión judía, una vez por año, ellos cocinaban panes sin levadura. Y esa semana no se podía llevar ofrenda de pan con levadura al templo, sino que todo tenía que ser sin levadura. Básicamente el Señor haciendo una comparación de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza a lo que el Señor Jesús nos ha llamado. Vemos otra referencia rapidito. Romanos 2:16. Otra vez Pablo. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice que es lo que va a juzgar? Las apariencias de los hombres, no, ¿verdad? Dice los secretos de los hombres. Conforme a su evangelio. Es decir, que va a haber un día en que todas las cosas van a salir a la luz, aún las cosas que no salieron a la luz en esta vida, en ese día, todas las cosas saldrán a la luz. Por eso el Señor le dice a sus apóstoles, cuidado con engañarse a ustedes mismos, porque no engañan a nadie más. Velocito me meto. Listo. Ahora vamos a revisar los siguientes 4. Quizás no está. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Pobrecito, déjame ver. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será Perdonado. Ya habíamos hablado de que Dios perdona todos los pecados, menos uno. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Blasfemia. El que no perdona es mortal. La blasfemia. Dice blasfemare contra el Espíritu Santo. En realidad, el pecado, el único pecado que el Señor no puede perdonar. Dice el Señor que el que no ha creído ya ha sido condenado. Exacto. El pecado que Dios no perdona de incredulidad. Y no la perdona porque el incrédulo nunca va a pedir perdón. Simplemente por eso, el incrédulo ha decidido vivir separado de Dios. Un incrédulo dice, prefiero morirme antes que creer. El Señor dice, el que me confesare delante de los hombres, el que da testimonio de mí, yo también le confesaré delante de los ángeles de Dios. Y el que me negare, ese será negado delante de Dios. Recordemos que Pedro negó al Señor, sin embargo Dios lo restauró y lo puso de regreso en la línea. Sin embargo, Judas traicionó al Señor y no hubo más para él perdón. Porque Judas no había creído verdaderamente. Habíamos hecho esa comparación en Juan, lo habíamos revisado detalladamente en Juan. Básicamente, lo que el Señor dice es que el que no cree en Él no tiene perdón porque no cree. No es que el Señor no les quiera perdonar, es que no le puede perdonar a alguien que no quiere ser perdonado, que no quiere recibir su perdón.
Salmos 1:3. ¿Quieres leerlo, más? ¿El qué, hijo? El verso ese que dijiste. Mas el que no ha creído y ha sido condenado. Juan 1:3. Espérate. Búscalo. Juan 1:3, ya. Dice así, Juan. Déjale, sigo yo mientras, si es que lo encuentran, lo leo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. No, es que tú le dijiste Salmo. Está bien, no pasa nada. Dice, todo el que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es decir, ni siquiera Pedro tenía claro en realidad quién era Jesús antes de que el Espíritu Santo sobre él. Ahí está en Juan 3:18, Josué. Oh, perfecto, mami. Te lo leo, dice, Léelo. el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hijo de Dios, exacto. Entonces, a eso se refiere el Señor. Dice aquí, cualquiera que dijere palabra contra el hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Les digo que ni aún sus discípulos creían en él por completo, es decir, no le conocían por completo. No tenían clara la identidad completa del Señor. Por eso es que Pedro le negó en el momento de angustia. Pero el Señor no lo separó, por el contrario, lo restauró y hizo grandes maravillas a través de la vida de Pedro. Ahora de la generación adúltera, que decía, por obra de Satanás, sacas fuera a los demonios. Que decía, eres samaritano y tienes demonios, le decían. Habían decidido, aparte de ver todas las cosas y experimentar los milagros y estar en primera fila viendo las maravillas del Señor, que habían decidido no creer en Él, ellos son los que han blasfemado contra el testimonio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no pueden ser perdonados, porque no están buscando perdonar, no están buscando ser perdonados. No les interesa ser perdonados. Ahora el Señor cambia un poco el tema en los últimos 2 versos. Y esto es algo muy, muy hermoso que quiero compartir con ustedes, porque es algo que yo lo experimento constantemente cuando tengo la oportunidad de platicar con ustedes y de aprender la palabra. Dice el verso 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de decir. Dice el verso 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto está interconectado con los primeros 3 versos. Básicamente, somos cristianos cuando nosotros creemos en Dios, y si hemos creído verdaderamente en Dios, tarde o temprano nos va a ser necesario hacer algo, nos va a pasar algo con nuestra fe. Tarde o temprano nos va a ser necesario, lo que nos va a ser necesario tarde o temprano, si verdaderamente hemos creído en el Señor Jesús. Es algo que muchas personas, ustedes escuchan, dicen, antes de conocer al Señor, mi vida estaba así, esto y lo otro, y me pasaba esto, y Dios me encontró y
De aquí en adelante mi vida cambió. Y por eso yo creo. ¿Qué es lo que nos es necesario a nosotros tarde o temprano? Llevaren, dice, a las sinagogas. No dice por si acaso, sino que dice cuándo. Solo es cuestión de tiempo. Ver cuándo y en qué momento vamos a ser llevados a las sinagogas. Vamos a revisar esa parte poco a poco. Todos los que hemos creído verdaderamente en el Señor, y tarde o temprano es algo que vamos a hacer. Va a poner enfrente esa situación es esta, y es la de dar testimonio. Dar testimonio de lo que hemos creído. Dar testimonio de lo que hemos creído. Y en ese momento, tarde o temprano alguien le va a decir, ¿qué es lo que estás aprendiendo todas las noches que te reúnes a las 8 con Josué? O ¿qué es lo que haces cada vez que vas a la iglesia? ¿Por qué es que traes la Biblia bajo el brazo? ¿Por qué es que miras eso? Y ese es el momento, como les repito, es una situación que va a pasar. No es algo que pueda que pase o pueda que no pase. Va a pasar. Y hay dos posibles opciones. ¿Verdad? Puede ser que digamos, no, nada, nada, ahí nomás pasando el rato. No hay nada mejor que hacer, ¿verdad? No se den cuenta de lo que estoy haciendo. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El que se avergüence de mí, decía el Señor en Juan, yo me avergonzaré de él también el día final. Y el que me confesare, yo también lo confesaré. Fíjense qué interesante. Entonces, tarde o temprano nos toca dar testimonio, dar fe de lo que creemos, dar fe de lo que estamos viviendo, lo que estamos practicando. Y hay que distinguir algo, hay que distinguir una situación de otra. Y una es que, por ejemplo, no sepamos cómo contestar y verdaderamente no nos sintamos preparados para explicar por qué estamos siguiendo al Señor. O por qué nos gusta conectarnos cada día a aprender la palabra de Dios. Y tal vez no nos sintamos capaces de poder expresarlo con palabras. Y por eso no sabemos qué contestar. Eso es una situación válida y el Señor tiene una solución para eso. Diferente es que no queramos que nadie se entere que a escondidas estamos siguiendo al Señor. Lo estamos siguiendo secretamente. Porque tarde o temprano, ya aprendimos arribita que todo sale a la luz. La luz. Y tarde o temprano, como a Pedro, se nos va a preguntar y nos van a decir, tú eres de ese grupo, le dijeron a Pedro, ¿no? Tú andabas con él, tú eres Galileo, le dijeron a Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? No le conozco. No, yo no sé de qué me hablas, ¿verdad? No, nomás nos juntamos a platicar. Nomás hablamos de lo cómo nos fue en el día, nomás nos echamos unos chistes y ya es todo. ¿Verdad? Si es que tarde o temprano a cualquiera de nosotros nos toca que alguien nos pregunte. En este caso les voy a poner el contexto. A los cristianos de la generación, a los primeros cristianos, a ellos ser cristianos los llevaban a las sinagogas y a los magistrados. En otras palabras, era ilegal ser cristiano. Los intérpretes de la ley decían que no se debía seguir a Jesús, porque Jesús se hacía pasar por Dios. Él no se hacía pasar por Dios, Él es Dios.
Pero ellos condenaban a Jesús, tanto así que lo crucificaron, y de la misma manera condenaban a todos los que le seguían, y el Señor les está avanzando estas cosas. Y les dicen, cuando os llevaren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, es decir, cuando les cuestionen, cuando alguien venga y les cuestione por qué usted cree lo que cree, por qué invierte el tiempo todas las noches de venir y juntarse a estudiar la palabra de Dios, en lugar de ver una película, una novela, más divertido, porque hay muchas cosas más divertidas, ¿no? Que estudiar la palabra de Dios. Pero si alguien viene y le pregunta, ¿por qué hace eso usted? Y no diga usted, no, yo no hago eso, no, es que no hay nada mejor que hacer. Es que es porque estoy aburrido, ¿no, verdad? Dice el Señor, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Es decir, lo único que necesitamos cuando alguien nos cuestione y nos pregunte por nuestra fe, creemos en lo que creemos, lo único que tenemos que hacer es disposición de hablar. Si nosotros tenemos la disposición de hablar, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese mismo instante en el que empezamos a hablar, Él nos va a dar las palabras que tenemos que decir. Eso a mí me pasa todo el tiempo hablando con ustedes. Todo el tiempo. No se preocupen. ¿En alguna vez les pregunta por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás estudiando la Biblia? Simplemente, rapidito, dígale al Señor, Señor, ayúdame. Y diga la razón por la que usted sigue al Señor. Le va a dar la palabra, le va a dar el testimonio que usted necesita dar y le va a dar las palabras que la otra persona necesita dar. Porque probablemente si una persona le pregunta por qué, es porque tal vez a ella es algo que hace falta. A esa persona es algo que ellos andan buscando y aún no encuentran. Entonces Dios nos ha puesto a nosotros aquí a hacer luz, recordemos, ¿no? Nos ha puesto a prender la lámpara, a ponerla en alto, el candelero, así como este. En alto, que alumbre todo el cuarto. No a esconderlo, no a ocultarlo, sino a ponerlo en alto. Y dice la palabra de Dios que Él mismo provee lo que ha de ser dicho. Porque tarde o temprano a todos nosotros se nos va a cuestionar sobre nuestra fe. Eso no debe de ser algo que nos preocupe. ¿Cómo voy a contestar? ¿Qué voy a decir? No sé cómo explicarlo. No tengo palabras. Dios provee las palabras. Dios provee las palabras, porque una de las cosas que yo aprendí hoy es que cuando a usted le cuestionan por qué cree en Dios, están cuestionando a Dios también. Claro. Cuando a usted le preguntan por qué pasas una hora leyendo la Biblia, pues la Biblia la escribió Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. Entonces están cuestionando a Dios. Dios se está defendiendo a través de nuestros labios. Podemos confiar en su poder y en su misericordia que nos da el testimonio con el cual nosotros podemos defendernos, ¿verdad? Listo. Listo, nos quedamos aquí entonces. Vimos 3 diferentes situaciones el día de hoy. Vimos que Dios tiene cuidado de nosotros, tiene nuestros cabellos contados, se preocupa de todas nuestras cosas, a pesar de que es santo y tiene potestad para juzgar al hombre y echarlo al infierno. A nosotros, sus hijos, Él se preocupa de nosotros. Y nos pide que seamos valientes y podamos nosotros testificar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es tanto así que Él nos da la palabra necesaria que nosotros podamos decir. Y también estudiamos que es importante tener cuidado con la hipocresía, con el orgullo. Algo que crece adentro de nuestro corazón y puede echar a perder todo el trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Ya? ¿Listo? ¿Le dejamos ahí? Ya. Acompáñenme a orar. Vamos a darle gracias al Señor.
Amado Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque eres luz que alumbra nuestras vidas, Padre, porque, Padre Celestial, ilumina, Señor, hasta lo más oscuro, hasta lo más recóndito, hasta lo más oculto de nuestros corazones, Señor, y traes luz a nuestra vida, Señor, para poder traerlo delante de ti, que tú puedas cambiar y arreglar y mejorar las cosas, Señor, las que tú, Señor, quieres cambiar en nosotros, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, como aprendíamos el otro día, que nos libres, Señor, de toda tentación, Señor. Que nos, Señor, de la prueba, Padre Celestial. Que nos ayude, Señor, a examinarnos constantemente, a poner nuestra guardia en alto, Señor, y no nos permita y nos ayude, Señor, a tener cuidado extremo, Señor, con la hipocresía, Señor, con la levadura de los fariseos. Esa que nos hace pensar que somos santos y que estamos bien, y que especiales, a los demás inferiores, y juzgar a los demás como inferiores porque no te conocen, cuando al mismo tiempo estamos haciendo nosotros lo que es malo, Señor. Padre eterno, ayúdanos, Señor, a estar pendientes de eso constantemente en nuestra vida y podernos revisar, Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque no debemos temer a nadie más ni a nada más en nuestra vida que a Dios mismo. Y si tememos a Dios mismo, no tenemos que tener miedo absolutamente a nada más. Porque no hay poder más grande, más grande que el Todopoderoso, que lo conoce todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, va a descubrir todas las cosas que se hacen en lo oculto. En un día juzgará todos los secretos de los hombres, dice el apóstol Pablo. Ahora, ese mismo Dios que tiene potestad para echar al hombre al infierno, ese mismo Dios tiene cuidado de nosotros, un cuidado de todos los detalles que rodean nuestra vida, un cuidado de todas las cosas que nos pasan, un cuidado de los cabellos que están en nuestra cabeza. Y que se preocupa hasta del último y más mínimo detalle en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tienes ese cuidado por tus hijos, Señor. Ahora, Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser valientes, Señor. Y cuando momento, Señor, de tener que defender nuestra fe y decir en lo que creamos, Señor, ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestra boca, Señor, y a dar testimonio al que nos pregunte por qué creemos lo que creemos, por qué pasamos 1 hora todas las noches aprendiendo tu palabra, por qué estamos leyendo la Biblia. Podamos nosotros poner nuestro corazón dispuesto y poner las palabras que tú pongas en nuestra cabeza, Señor, porque no nos estás dando solo a nosotros, Señor, sino a ti. Podamos ser nosotros luz para el mundo y testimonio, Señor, para la humanidad de que Dios que transforma vidas, que cambia, que sana, misericordia y que se preocupa de las necesidades. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Nos quedamos en tus manos esta noche. Ponemos, Señor, nuestras necesidades delante de ti. Te suplicamos, nos sigas bendiciendo cada noche, te quedes con nosotros. Nos sigas, Señor, caminar, Señor, que hemos emprendido, que no sabemos, Señor, cuándo se detiene, pero que tú nos has bendecido hasta el día de hoy y nos sigues bendiciendo. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches a todos, que descansen. Gracias. Igual, que estén bien, cuídense mucho. Que les bendiga. Hasta mañana. Gracias. Nos Hasta vemos mañana. Bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Yo le digo a Cris de sus dibujitos, ¿sí? Con la casa. Bendiciones, suegrita. De igual manera, Casa. Sandrita. A mí no me gusta en la casa que me tires el balón. ¿Qué está diciendo, vea? Todavía no.